Busan, una ciudad costera en el sureste de Corea del Sur, hogar de casi 3.5 millones de personas, es conocida por su mezcla de modernidad y tradición. Pero, detrás de sus rascacielos y playas, las calles de esta ciudad guardan secretos oscuros que nadie imagina. Entre sus habitantes nadie esperaba que una joven aparentemente tranquila y normal fuera capaz de tejer una red de mentiras, engaños y, eventualmente, un crimen aterrador que sacudiría a la nación. Jung Young, de 23 años, no era la típica criminal que se imaginan en las noticias. Sin antecedentes penales, sin vínculos con organizaciones criminales, sin señales visibles de que algo estaba mal en su vida. Para sus vecinos y conocidos, Young era una chica callada, introvertida, que pasaba la mayor parte de su tiempo en casa con su abuelo, su único familiar cercano. Pero lo que nadie sabía era que, en la soledad de su hogar, la mente de Young estaba forjando algo que nadie podría haber previsto. Todo comenzó de manera inofensiva. Young siempre había sido una ávida lectora. Se sumergía en libros de todas las temáticas, desde historia hasta ficción. Pero había un tema en particular que capturaba su atención por completo: los crímenes. Desde muy joven, Jung Young había desarrollado una obsesión con los crímenes reales. No se trataba solo de leer sobre los casos más famosos, sino de entender cada detalle, cada fallo, cada error que los criminales cometían y que los llevaba a ser capturados. Quería saber qué habían hecho mal, cómo habían sido descubiertos, y sobre todo, quería aprender de esos errores. Pasaba horas en la biblioteca local de Busan, tomando prestados libros sobre criminología, investigaciones forenses y cómo la policía recopilaba pruebas. Cuando no estaba en la biblioteca, navegaba en Internet, sumergiéndose en foros y sitios dedicados a teorías criminales. Buscaba cualquier cosa que pudiera ayudarle a perfeccionar lo que ella creía que sería el plan perfecto. No era suficiente ver películas o documentales sobre crímenes. Ella quería vivir esa experiencia. Quería sentir lo que era estar involucrada en un caso, aunque eso significara cruzar una línea de la que no habría retorno. 3 meses. Ese fue el tiempo que pasó investigando y perfeccionando cada aspecto de lo que pronto se convertiría en uno de los crímenes más notorios de Busan. Sabía que no podía cometer un error. Sabía que, para tener éxito, tenía que asegurarse de que todo estuviera bajo su control. Su primer desafío fue elegir a su víctima. No podía ser alguien cercano a ella, ni alguien que pudiera vincularla fácilmente. Tenía que ser una persona con la que no tuviera ninguna relación previa. Alguien a quien nadie sospecharía que ella podría dañar. Después de semanas de deliberación, se dio cuenta de que la mejor forma de encontrar a su víctima era a través de una plataforma de tutores en línea. En Corea del Sur, las aplicaciones para encontrar tutores particulares se habían vuelto muy populares, especialmente entre las familias que querían asegurarse de que sus hijos tuvieran el mejor rendimiento académico. Estos tutores, a menudo, daban clases en sus propias casas, lo que los hacía vulnerables. Young vio una oportunidad en esto. Si se hacía pasar por una madre que buscaba un tutor para su hija, podría entrar fácilmente en la vida de alguien sin levantar sospechas. Se registró en varias de estas aplicaciones, usando un perfil falso donde se hacía pasar por una madre preocupada por la educación de su hija. Durante los días siguientes, contactó a más de 50 tutores en Busan, todos ellos mujeres jóvenes que ofrecían clases particulares en sus casas. Jung Young era cuidadosa en su selección. Cada tutor que contactaba recibía las mismas preguntas. ¿Vives sola? ¿Es seguro que mi hija venga a tu casa para las clases? ¿Podríamos programar una lección introductoria? Preguntas que, para cualquier otro tutor, parecerían inofensivas, pero que para Young eran la clave para llevar a cabo su plan. Finalmente, después de días de conversaciones, encontró a la persona perfecta. Una joven tutora de 26 años que vivía sola en el distrito de Junyong, a tan solo 20 minutos en coche del hogar de Young. La tutora no tenía ninguna razón para sospechar de Young. Era una mujer amable, apasionada por su trabajo
y genuinamente interesada en ayudar a sus estudiantes a alcanzar su máximo potencial. Para sus alumnos, era más que una simple maestra. Era una amiga, alguien en quien podían confiar. El 26 de mayo de 2023, Jung Yuong decidió que era el momento de actuar. Había comprado un uniforme escolar en línea, convencida de que esto ayudaría a disipar cualquier duda que la tutora pudiera tener sobre su identidad. A las 5:34 de la tarde, las cámaras de seguridad captaron a Yuong caminando hacia el edificio de apartamentos de la tutora. Vestida con su uniforme escolar, su plan estaba en marcha. Cuando Jung Yuong llegó al apartamento de la tutora, fue recibida con una sonrisa cálida. La tutora despreocupada no sospechaba que la joven con uniforme escolar que acababa de entrar a su hogar tenía un plan mortal en mente. Jung Yuong mantenía una fachada perfecta, saludando tímidamente y adoptando un comportamiento cortés, lo que hizo que la tutora bajara aún más la guardia. Apenas cruzaron algunas palabras, Jung Yuong pidió utilizar el baño, una petición simple que no despertó la más mínima sospecha. Pero detrás de esa solicitud se escondía el primer paso de su macabro plan. Mientras caminaba hacia el baño, la joven observaba detenidamente cada rincón de la casa, evaluando la disposición de las habitaciones, buscando salidas y cualquier cosa que pudiera ser útil más tarde. Era como si estuviera haciendo un reconocimiento antes de actuar. Entró al baño, pero en lugar de usarlo, aprovechó para tranquilizar sus nervios y asegurarse de que estaba lista para lo que venía. No podía fallar. Esta era la culminación de meses de planificación. Regresó al salón, con una actitud serena y fría, un contraste inquietante con la imagen tímida que había mostrado hasta ese momento. Jung Yuong sabía que no podía prolongar el momento. En cuestión de segundos, con una brutalidad que no se esperaba de alguien tan joven, sacó el objeto contundente que había traído consigo, oculto en su bolso escolar. La tutora, ajena al peligro inminente, no tuvo tiempo ni de reaccionar cuando Jung Yuong le propinó el primer golpe en la cabeza. El sonido sordo de la violencia llenó la habitación. El ataque fue rápido y letal. Jung Yuong descargó una serie de golpes precisos y mortales, con una frialdad escalofriante, golpeando a su víctima con una precisión clínica. Cada golpe era calculado, buscando incapacitarla de manera definitiva. La tutora, aturdida y ensangrentada, trató de resistir, pero la diferencia de fuerza y la sorpresa le impidieron reaccionar a tiempo. En cuestión de minutos, el cuerpo de la tutora yacía inerte en el suelo, el charco de sangre expandiéndose bajo ella, un testimonio del ataque brutal. Pero para Jung Yuong, este solo era el comienzo. La verdadera prueba comenzaba ahora. Sin perder la compostura, empezó a limpiar meticulosamente la escena del crimen. Sabía que cualquier error, cualquier rastro, podría llevarla a la cárcel. Primero recogió el arma y la ocultó. Luego procedió a deshacerse de todo lo que pudiera relacionarla con el crimen. Limpió cuidadosamente las superficies, eliminando huellas dactilares, manchas de sangre y cualquier rastro de su presencia. Revisó cada rincón del apartamento, asegurándose de que no quedaran cabos sueltos. Una hora después, Yuong salió del apartamento vestida con la ropa de la tutora. Había dejado su uniforme escolar en el armario y ahora llevaba una nueva identidad. Sin mostrar ningún signo de nerviosismo, salió del edificio y se dirigió a varios supermercados cercanos, donde compró productos de limpieza, bolsas de basura y otros artículos esenciales para borrar cualquier rastro de lo que había sucedido. Regresó al apartamento, y fue entonces cuando comenzó el verdadero trabajo. Con una calma aterradora, empezó a limpiar la escena del crimen. Su atención al detalle era impresionante. Tomó el teléfono de la tutora, su billetera y todas las identificaciones, asegurándose de que no quedara nada que pudiera conectarla con lo que había sucedido. Durante las siguientes 6 horas, fue y vino entre el apartamento y su propia casa, transportando bolsas de basura llenas de ropa y pertenencias de la tutora. No había prisa en sus movimientos. Cada paso que daba estaba calculado. Sabía que,
Si se mantenía tranquila, nadie sospecharía de lo que estaba haciendo. Las cámaras de seguridad captaron cada uno de sus movimientos, pero en ese momento, nadie sospechaba de ella. Parecía una persona más, llevando a cabo una tarea cotidiana. Pero lo que realmente estaba haciendo era borrar cada rastro de su crimen, asegurándose de que nadie pudiera descubrir lo que había hecho. Finalmente, alrededor de la medianoche del 27 de mayo, Yuong salió del apartamento por última vez, esta vez llevando consigo una maleta llena de pruebas. Tomó un taxi y le pidió al conductor que la llevara a un lugar apartado junto al río Yangsan, a 20 kilómetros al norte de Busan. Durante el viaje, evitó hacer contacto visual con el conductor manteniéndose en silencio. Cuando llegaron a su destino, sacó la maleta del coche y desapareció en el bosque. El taxista, aunque desconcertado por su comportamiento, no dijo nada en ese momento. Pero algo en su instinto le dijo que algo no estaba bien. Decidió dar unas vueltas por la zona, por si acaso. Y fue entonces cuando la vio regresar con la maleta, pero esta vez, la maleta era visiblemente más ligera. Este momento fue crucial para el desarrollo del caso. El taxista, siguiendo su intuición, decidió contactar a la policía y reportar lo que había visto. Fue esta llamada la que llevó a las autoridades a investigar más a fondo lo que había sucedido esa noche, desentrañando así la aterradora verdad detrás de la desaparición de la tutora. Las autoridades no tardaron en llegar al área donde el taxista había dejado a Jong Yong. Los policías examinaron cuidadosamente el terreno, buscando cualquier pista que pudiera revelar lo que ella había arrojado en el bosque aquella noche. A pesar de la oscuridad y el terreno complicado, los investigadores lograron encontrar varias evidencias, entre ellas rastros de sangre en la hierba y algunas pertenencias que, al analizarse más tarde, fueron confirmadas como de la tutora desaparecida. La llamada del taxista y este descubrimiento desencadenaron una búsqueda más amplia. La policía revisó las cámaras de seguridad cercanas, identificando a Yuong en las imágenes mientras salía del apartamento de la tutora, vestida con su ropa, y realizando varias compras en supermercados cercanos. Las grabaciones de esas cámaras proporcionaron una línea de tiempo detallada que permitió a los investigadores trazar los movimientos exactos de Yuong durante esas horas cruciales. Mientras la investigación avanzaba, las autoridades decidieron interrogar a Jong Yuong. Cuando la encontraron en su casa, donde vivía con su abuelo, la joven intentó mantener la compostura. Sin embargo, las manchas rojas que encontraron en la maleta levantaron las primeras sospechas. Al ser cuestionada, Yuong inventó varias excusas para justificar las manchas, desde alegar que estaba en su ciclo menstrual hasta inventar una historia más elaborada sobre un embarazo reciente y una supuesta excursión al bosque. Pero ninguna de sus historias convencía a los detectives. La policía, sabiendo que algo no cuadraba, decidió llevar a cabo una investigación más exhaustiva. Mientras algunos oficiales se dedicaban a interrogar a Yuong, otros comenzaron a registrar la casa en busca de más pruebas. Al mismo tiempo, examinaron los alrededores del lugar donde el taxista la había dejado aquella noche, en busca de cualquier otro indicio de lo que podría haber ocurrido. Conforme las pruebas se acumulaban, los investigadores descubrieron detalles cada vez más perturbadores. Entre las pertenencias de Yuong, encontraron múltiples libros sobre criminología, métodos policiales y cómo ocultar evidencias, todos prestados de la biblioteca local. Además, el historial de su navegador reveló una obsesión por los crímenes reales y el thriller psicológico coreano Indefensa, una película que narraba la historia de una mujer que cometía un crimen y luego asumía una identidad falsa. Jong Yuong había visto la película repetidamente durante meses y parecía haber usado partes de su trama como inspiración para su plan. A medida que el cerco se cerraba sobre ella, Yuong se mostraba cada vez más nerviosa y comenzó a cambiar su versión de los hechos. Al principio, inventó una historia en la que afirmaba que había encontrado el cuerpo de la tutora ya muerto cuando llegó al apartamento,
y que un hombre desconocido la había amenazado para que no dijera nada. Sin embargo, los investigadores, cada vez más frustrados con sus mentiras, decidieron adoptar una estrategia diferente. El abuelo de Yuong, una figura respetada en su vecindario y que había criado a su nieta desde que era una niña, fue llamado a la comisaría. Los detectives esperaban que él pudiera influir en su nieta para que confesara la verdad. Cuando el anciano llegó y escuchó las acusaciones contra Jong Yuong, quedó visiblemente conmocionado. No podía creer que su nieta, a quien había criado con tanto cariño y dedicación, fuera capaz de algo tan atroz. Sin embargo, cuando los investigadores le mostraron las pruebas que habían recolectado, su incredulidad se transformó en tristeza y resignación. En un momento de vulnerabilidad, los detectives permitieron que el abuelo hablara a solas con Yuong. La escena era desgarradora. El anciano, con la voz entrecortada, le suplicaba a su nieta que dijera la verdad, que confesara lo que había hecho. Le recordó todo lo que habían pasado juntos, lo mucho que había hecho por ella y cómo él nunca la había dejado sola. Quizás fue el amor que sentía por su abuelo, o tal vez la presión de las pruebas abrumadoras en su contra, pero en ese momento, Jong Yuong finalmente se quebró. Entre lágrimas, confesó todo. Admitió que había planeado el crimen durante meses, inspirada por su obsesión con las historias de crímenes reales y su deseo de experimentar lo que era estar involucrada en uno. Explicó cómo había escogido a la tutora al azar, asegurándose de que no existiera ningún vínculo entre ellas para evitar ser sospechosa. Describió con detalle cómo había estudiado minuciosamente cada paso, desde la forma en que eliminaría las pruebas hasta cómo se desharía del cuerpo. Lo más inquietante de su confesión no fue solo la frialdad con la que describió los hechos, sino la falta total de remordimiento. Para Yuong, todo había sido una especie de experimento. Quería ver si podía salirse con la suya, si podía burlar a la policía como lo hacían los criminales en las historias que tanto admiraba. No había odio hacia su víctima, ni una razón personal detrás del crimen. Para ella, todo se había tratado de cumplir una fantasía oscura que había alimentado durante años. La confesión de Yuong dejó atónitos a los investigadores. Era raro encontrar a alguien tan joven, sin antecedentes ni señales previas de comportamiento violento, capaz de algo tan calculado y macabro. El caso rápidamente se convirtió en noticia en todo Corea del Sur, y los medios comenzaron a seguir cada desarrollo con avidez. Las imágenes de Jong Yuong, captadas por las cámaras de seguridad y durante su arresto, se difundieron por todas partes, y la nación entera quedó horrorizada ante la frialdad de sus acciones. El juicio de Jong Yuong fue rápido. A pesar de sus intentos de argumentar que estaba bajo una presión psicológica extrema en el momento del crimen, los fiscales presentaron pruebas contundentes que demostraban que todo había sido planeado con mucha anticipación. La defensa intentó alegar que Yuong sufría de trastornos mentales, pero las evaluaciones psicológicas no apoyaron esta teoría. Al final, la corte no tuvo dudas sobre su culpabilidad. El 24 de noviembre de 2023, Jong Yuong fue condenada a cadena perpetua. Los fiscales habían solicitado la pena de muerte, pero la joven evitó ese destino por un margen estrecho. Para muchas personas en Corea del Sur, la sentencia no fue suficiente. Querían ver a Yuong castigada más severamente por el horror que había causado. Sin embargo, la mayoría de los expertos estaban de acuerdo en que la cadena perpetua era el castigo adecuado para alguien tan joven, que aún tenía toda una vida por delante para reflexionar sobre sus acciones. En los meses que siguieron a su condena, Yuong se adaptó rápidamente a la vida en prisión. Según los informes, parecía tranquila y cómoda en su entorno, sin mostrar señales de arrepentimiento. Comía bien, dormía mucho, y pasaba gran parte de su tiempo en soledad, tal como lo había hecho antes de cometer el crimen. Los medios de comunicación surcoreanos seguían de cerca su caso, y a menudo destacaban su aparente falta de emoción y su comportamiento sereno, lo que hacía que muchos se preguntaran
¿Qué pasaba realmente por su mente? El taxista que alertó a la policía prefirió mantenerse en el anonimato, evitando entrevistas y rechazando cualquier tipo de recompensa. Sabía que su decisión había sido crucial para la resolución del caso, pero temía que la atención pública pudiera traerle problemas en el futuro. A pesar de ello, su intervención fue clave para evitar que Jong Yuong siguiera libre y para asegurar que la justicia se cumpliera. Este caso, lleno de intriga, manipulación y una mente obsesionada con el crimen, nos deja con muchas preguntas sin respuesta. ¿Cómo una joven tan normal a simple vista pudo adentrarse en algo tan inquietante? ¿Y qué le deparará el futuro a alguien que no mostró ningún arrepentimiento por lo que hizo? Déjame un comentario con la palabra suscrito o hecho si ya te has unido al canal, y te enviaré un saludo especial en el próximo video. Nos vemos en el próximo video aquí en Ojo del Crimen.